Bueno, muy buen día. Yo soy David Acuña y este es mi investigación para el proyecto, que es la aplicación de la metodología CRISP-DM para la segmentación geográfica de una base de datos pública. Este proyecto se aplicó la metodología CRISP-DM para segmentar geográficamente la base de datos pública DNUE. El resultado muestra el valor de la minería de datos a través de la aplicación de esta metodología. CRISP-DM, Cross Industry Standard Process of Data Mining, es una metodología ampliamente utilizada en el campo de minería de datos. Fue desarrollada en 1996 por un consorcio de empresas y organizaciones líderes en el ámbito de minería de datos. CRISP-DM proporciona un enfoque estructurado para guiar el proceso de minería de datos desde la comprensión del problema hasta la implementación de sus soluciones. La metodología consta de 6 fases principales. ¿Qué es por qué es tan importante? Primero es la comprensión del negocio. En esta fase se establece la comprensión clara de los objetivos y reconocimientos del negocio, definiendo el problema a resolver y los criterios de éxito. Y dos es la comprensión de datos. Aquí se realiza una exploración inicial de los datos disponibles, se recopila la información sobre su calidad y se realiza un análisis exploratorio para comprender mejor los datos y sus características. Tres es la preparación de datos. En esta fase se lleva a cabo la preparación de datos, lo que implica la selección, limpieza, transformación y enriquecimiento de los datos para que sean adecuados para su análisis posterior. Cuatro, modelado. En esta etapa se seleccionan y aplican técnicas de modelado para construir modelos predictivos o descriptivos según sean los objetivos del proyecto. Se evalúan y validan los modelos para asegurar su calidad. Cinco, aquí se evalúa el rendimiento de los modelos construidos y se verifica que si cumplen los criterios de éxito establecidos en la fase de comprensión del negocio. Se realizan pruebas adicionales y se ajustan los modelos según sea necesario. 6. Implementación. Sea en la última fase, los resultados del proyecto se implementan interesados y se lleva a cabo una implementación de soluciones propuestas, se planifica y se ejecuta la implementación junto con la monitorización y seguimiento para asegurar su éxito continuo. Y luego seguimos con el análisis del problema. Primeramente, el foco claro. La metodología CRISP-DM ofrece una orientación detallada para llevar a cabo un proyecto de minería de datos con éxito. Limitaciones comunes. La aplicación de la metodología CRISP-DM puede ser un proceso tedioso y requiere una asignación adecuada de los recursos. Y luego el valor agregado. La metodología CRISP-DM puede mejorar la eficiencia de minería de datos y garantizar mejores resultados. Luego vamos con la comprensión de datos. La fuente de datos, para eso se utilizó una base de datos pública DNUE. Luego la calidad de datos. La calidad de datos fue una base de datos DNUE que era una variable debido a que estas son proporcionalmente voluntarias por organizaciones y empresas privadas. Y tres, la relevancia de datos. La información geográfica y detallada adecuadamente disponible en DNUE resultó valiosa para los objetivos de la segmentación geográfica. Y ahora vamos cómo es que él preparó los datos. Primeramente limpió los datos de la base de datos DNUE para eliminar los registros duplicados, datos faltantes o información de algún poco útil a los objetivos de la segmentación gráfica. Dos, la selección de características. Se seleccionaron las variables más relevantes para la segmentación geográfica como el número de unidades económicas, tamaño de empresa y actividad social. Tres, transformación de datos. Los datos se transformaron en una escala común para garantizar que todas las variables fueran igualmente importantes y se pudieran comparar de manera justa. Cuatro, integración de datos. Los datos transformados se combinaron en una sola tabla. Los datos para su uso de fases de modelado y evaluación del modelo. Y luego ahora continuamos con el modelado. Se seleccionó un algoritmo de Machine Learning. El algoritmo seleccionado fue K-means clustering debido a su capacidad para segmentar datos geográficos en grupos. Y luego fue la implementación del modelo. Se programó el modelo con lenguaje de programación Python utilizando la librería Pandas para el análisis de datos y la librería Scikit-learn para el modelado de Machine Learning. Luego fue la validación del modelo. Se compararon los resultados obtenidos por los valores esperados para evaluar la calidad del modelo y su capacidad de segmentar geográficamente con la base de datos de DENVE. Y ahora vamos con la evaluación del modelo. La exactitud de segmentación, el modelo logró clasificar geográficamente las empresas con una precisión del 72%, con una tasa de error del 28%. Luego, la calidad de los resultados. Los resultados obtenidos muestran una distribución geográfica clara de las unidades económicas y pueden ser útiles para tomar decisiones comerciales o académicas. Y tres, las limitaciones del modelo. El modelo tiene limitaciones y puede ser mejorado en el futuro. Para su éxito se muestra la utilidad de la metodología CRISP-DM en proyectos similares. Ahora vamos con la implementación del modelo. Puede tener dos implementaciones desde mi punto de vista, aplicaciones comerciales y aplicaciones académicas. Las aplicaciones comerciales pueden ser
cómo el proyecto muestra valor de los datos públicos y cómo pueden ser utilizados en proyectos comerciales para segmentar geográficamente las unidades económicas y tomar decisiones informadas. Luego están las aplicaciones académicas. La metodología CRISP-DM y los resultados de este proyecto pueden ser utilizados para las investigaciones académicas, para estudiar la dinámica industrial en México y desarrollar nuevas teorías comerciales. Y eran las conclusiones del proyecto de este señor, que creo que se llama Jesús. Se obtuvo un modelo de segmentación geográfica utilizado en la metodología CRISP-DM y la base de datos pública DN. El modelo agrupó unidades económicas del país en 4 clústeres. El clúster 1 incluye entidades de alto desarrollo económico ubicadas principalmente en el centro, occidente y sureste del país. El clúster 2 agrupa entidades del norte del país con desarrollo económico medio y alto, pero no podía haber una excepción con Nuevo León porque podría pertenecer al clúster 2. El clúster 3 centra entidades con estado de desarrollo económico bajo y medio, ubicadas en el sur y norte del país. Y el clúster 4 agrupa entidades en el centro del país con desarrollo económico bajo, excepto el Estado de México. Los resultados podrían considerarse inconsistentes en algunos casos desde el punto de vista socioeconómico, por lo que se sugiere incluir variedades adicionales en futuros modelos. Se proporcionan pasos adicionales para dar a continuidad al estudio, como obtener modelos específicos del sector económico, aplicar otras técnicas de modelado, validar la calidad de los clústeres y determinar los sectores con las mejores perspectivas desde el crecimiento. También se sugiere realizar un análisis estadístico de las variables para determinar más significativas y utilizarlas en una segunda versión del modelo. Y como podemos observar, esta es una imagen gráfica de los clústeres que de este señor hizo. Clúster 1, estos, los que tienen un mejor desarrollo económico. Clúster 2, los que no tienen un buen desarrollo económico. Clúster 3, los que ahí van. Y Clúster 4, los que van muy mal. En la conclusión personal, la metodología CRISP-DM funciona. A través de la utilización de la metodología CRISP-DM se pueden obtener resultados exitosos en proyectos de minería de datos, como se demostró en este proyecto. Los datos públicos tienen un valor. Este proyecto demuestra la importancia y el valor de datos públicos, como se pueden ser utilizados en proyectos académicos y comerciales, y el potencial de la minería de datos. La minería de datos es una herramienta valiosa y se puede mejorar procesos de tomar decisiones informadas y desarrollar nuevas teorías comerciales y académicas. Ahora, lo que les interesa a los profesores. ¿Cuál es la tesis? Es decir, el nuevo punto de vista que se busca defender. Se busca defender la aplicación de la metodología CRISP en proyectos de minería de datos beneficiosos de organizaciones en México, especialmente el contexto de segmentación gráfica desde la base de datos DNI. ¿Cuál es el segmento central o justificación coherente y razonable que le da fuerza a la tesis? Es el avance tecnológico que ha permitido el almacenamiento de grandes volúmenes de datos a través del análisis de estos datos para obtener un conocimiento útil del desafío. La metodología CRISP-DM, a pesar de ser poco conocida por muchas organizaciones en México, es ampliamente utilizada y cuenta con más de 20 años de experiencia. ¿Cuál es la conclusión? ¿Dónde se sintetiza y resume todo el texto expuesto? La aplicación de la metodología CRISP-DM en proyectos de minería de datos como la segmentación geográfica utilizada en la base de datos DNUE es beneficiosa y muestra el poder del potencial para explorar la base de datos públicas e información valiosa. Y realiza una interpretación del texto, tiene significado o valor porque cerró el texto. Sí, destaca la importancia del análisis de datos y la aplicación de metodologías CRISP-DM en el contexto de proyectos de minería de datos. Es importante porque la proporciona una estructura organizada, foco iterativo, adaptabilidad, enfoque orientado a los resultados y aprovecha la experiencia acumulada de la minería de datos, lo que acumula la eficacia y eficiencia de los proyectos de análisis de datos. Y luego los aspectos de evaluación, todos son sí, este señor lo supo hacer muy bien. Y finalmente la bibliografía se llama Aplicación de Metodología CRISP para la segmentación geográfica de la base de datos pública de Cielo, y el autor es Jesús Javier Espinosa Zúñiga, que hizo este trabajo en el 2020. Finalmente quisiera agradecer a los profesores por darnos su tiempo y enseñarnos cosas valiosas que nos van a funcionar para toda la vida. Y les agradezco mucho por su tiempo y que tengan un excelente día.